igual como yo les digo siempre, cuando ustedes quieren hablar, no tienen que levantar la mano. Abren el micrófono, hablan, dicen lo que tienen ganas de decir y después lo cierran. ¿Sí? No piden permiso y hablan directamente. Bueno, Sí, estaría bueno igual que primero lo dejen hablar y después hacemos las preguntas, como para tomar apuntes. dale. Ya estamos grabando, así que vamos a arrancar por ahí. Bueno, en realidad yo para decir no tengo mucho. Lo que les voy a contar es un poco lo que vamos a elaborar hoy, la sociedad colonial. ¿Sí? El encuentro que viene también, pero vamos a arrancar hoy con la sociedad colonial y el encuentro que viene con las reformas borbónicas. Yo calculo que algo de esto ustedes habrán visto el año pasado en temporada americana y argentina, algo de sociedad. Bueno, uno me dice que sí y uno me dice que no. Camila, vos sos del C, ¿no? Bien, el compañero Juan Luis, perdón, José Luis, ¿vos sos del A o del C? Yo de la, pero americana la cursé hace 2 años. Claro. Sí, imagino que, bueno, vamos a arrancar con sociedad colonial porque imagino que algunos vieron, otros no. Lo primero que tenemos que ver o saber es que hubo una conquista de América, ¿sí? Que España, digamos, la España que conquista América está en una transición entre el feudalismo y el capitalismo. Es una especie de capitalismo mercantil lo que los tipos traen. Obviamente el capitalismo mercantil es una etapa del capitalismo en donde lo importante todavía, más que la industria, era el comercio. De hecho, los españoles estaban buscando una ruta para llegar a la India, no venían a América. ¿Por qué llegar a la India? Porque es un capitalismo que lo que busca son productos para vender. Cuando llegan a América, descubren un continente nuevo y lo que les interesa de América, lo que les va a interesar, es el oro y la plata. ¿Por qué? Porque eso se transforma en moneda, en dinero rápidamente, es como asaltar un banco. ¿Sí? No hace falta vender y comprar, directamente te quedás con la riqueza. Por eso lo primero que empieza a pasar a América es que la conquista se transforma en un saqueo, digamos, en un saqueo de las riquezas. Después recién los españoles, una vez que termina esta primera etapa de saqueo de las riquezas, comienzan a pensar cómo extraer las riquezas del suelo, cómo sacar las riquezas para poder llevárselas. Y ahí es que empiezan como a construir un sistema económico basado en la extracción y la transformación de esa riqueza para exportarla. Ese sistema económico va a estar vinculado con el trabajo indígena. Digamos, el otro secreto que los españoles encuentran en América es una población sedentaria que ya había sido sometida por los imperios anteriores y que se podía explotar para extraer esa riqueza. ¿Sí? De hecho, toman muchos de los sistemas económicos que ya existían, como la mita. Digo, la mita minera, ¿trabajaron ya con el tema de la mita minera? Bien, buenísimo. La mita minera no es un invento español, en realidad es un invento inca. Es un sistema de trabajo en el cual las comunidades, los pueblos originarios, tienen que enviar trabajadores requeridos por el Estado incaico para hacer obras, que eran silos, caminos, acequias, terrazas. Cuando llegan los españoles se encuentran con esta población de comunidades sedentarias y con una necesidad, que es extraer el oro y la plata. Lo que hacen es transformar este sistema de trabajo de mita en una mita minera, porque los recursos que a ellos les interesan no quieren construir caminos, no quieren construir acequias ni terrazas, quieren llevarse la plata. En el caso de Sudamérica, esa plata se encontraba en la mina, en el Cerro Rico de Plata de Potosí, ¿no? Que es una mina una mina de plata, de la cual los españoles van a extraer muchísima riqueza, durante cientos de años, toneladas y toneladas de plata. Ahora, como les digo, el secreto no es la plata de América, el secreto es la mano de obra. Es decir, ¿quién va a hacer ese laburo? ¿Sí? Ese laburo lo van a hacer los propios indígenas, con ese sistema de trabajo que es la mitad. Es un sistema de trabajo rotativo en el cual cada comunidad envía trabajadores a Potosí durante 4 meses en que trabajan
en la actividad minera y después vuelven a su comunidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Pregunta con respecto a este tema? Sí, ¿Dudas? profe. ¿Cosas que no se entiendan? No, por ahora nada. ¿Eh? No, prosiga. ¿Qué diferencia? ¿Querías hablar, Carolina? No, No. no, profe. Bueno, pensé que querías hablar. ¿Qué diferencia, No. ¿Qué diferencia la mita española de la mita incaica? Hay muchas diferencias. Una diferencia es que los incas, a los trabajadores comunitarios, durante el tiempo que estaban trabajando para el Estado, esos 4 meses, le daban comida y le daban ropa. Los vestían y le daban comida. Con lo cual el trabajador volvía a su comunidad y volvía habiendo sido alimentado y demás. Con lo cual esto no, digamos, este sistema no le generaba a la comunidad un déficit, no destruía la comunidad, digamos. El trabajador volvía a su comunidad de origen. En el caso español no es así. En la mita minera, los españoles no le van a dar nada a los pueblos originarios. Es decir, los que van a trabajar a la mita no van a recibir nada, ni ropa ni comida. Con lo cual, lo que pasa es que los propios trabajadores se llevan con ellos a su familia, a sus mujeres, para que mientras ellos trabajan en el servicio ese, en la mina, las mujeres se consiguen trabajo, se enrolan para trabajar en las ciudades españolas, tanto sean como mucamas, en la casa de los españoles, o vendiendo, o trabajando la tierra para conseguir dinero y darle de comer a su marido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero que nada, esa comunidad se ve de alguna manera como desorganizada, porque no solo se van los trabajadores, sino que se van sus mujeres. Obviamente el trabajo en la mita es muy duro, se trabaja en condiciones muy difíciles, bajo tierra, con temperaturas muy altas y con un montón de gases, de minerales que están en el aire, con lo cual muchos de estos trabajadores mueren. Hay una mortandad muy alta. La caída de la población originaria durante los primeros años de la conquista es terrible. Creo que pasa de 15 millones de habitantes en Perú a 2 millones en muy poco tiempo. Entonces, es demoledor el impacto que tiene la conquista sobre estos pueblos. Las comunidades se ven afectadas también. Por esto que yo les digo, muchos comunitarios no vuelven, se debilita la comunidad. ¿Entiendes hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Por eso la introducción de la mano de obra esclava negra. Bien, a ver, Franco, cuente eso. ¿Qué pasa con la mano con la mano de Para mí, por lo que leí, la caída de lo que usted está diciendo de los indígenas hace que el español necesite otra mano de obra. Exactamente. Además, nosotros no hablamos todavía de esto, pero ustedes piensen que los españoles traen una religión. ¿Qué religión tienen? Católica. Entonces, se encuentran acá, La cristiana. El cristianismo. son cristianos. Se encuentran acá con pueblos que adoran lo que ellos llaman falsos dioses, adoran al diablo. Acá en América, las religiones americanas adoraban a los elementos de la naturaleza. La tierra, el río, la montaña, lo que llaman las huacas. ¿Sí? Para los españoles eso es diabólico. Y una parte de su trabajo va a ser destruir esos monumentos, digamos. Al Profe. mismo tiempo, sí. Sí, No, puede ser que los españoles al no poder terminar completamente con la creencia de los nativos, empezaron como medio como a acomodarla, ¿no? Como incluyéndola en el cristianismo, como para que de a poco los nativos vayan encaminándose al cristianismo. Claro, es decir, acá se mezclan dos cosas. Se mezcla el interés económico, el mercantilismo, es decir, el oro y la plata, con la evangelización, que es otra parte también. Los españoles vinieron con la espada en una mano y con la cruz en la otra. También vienen a evangelizar, también vienen a difundir la religión católica. ¿Sí? También quieren evangelizar a los indios. Y ahí se les va a producir una especie de disyuntiva. ¿Por qué? Porque lo que empieza a pasar es que los explotan, que los indios se mueren.
y eso va en contra de el propio fundamento evangelizador. Aparece un fraile que ustedes lo habrán escuchado, lo habrán visto el año pasado, que es el fraile Bartolomé de las Casas, ¿sí? Que es un fraile dominico, que el tipo incluso era encomendero, es decir, tenía indios a cargo, los libera, se mete en un convento y dice, no, ¿qué estamos haciendo? ¿Venimos a saquear y a matar o vinimos a evangelizar? ¿Cuál es el fundamento? El tipo se enoja muchísimo con lo que estaba pasando en América, escribe un libro que se llama Breve Destrucción de las Indias, y se va a España a hablar con el rey de España, con Carlos V. Y el tipo va a estar viviendo en las cortes de Carlos V, tratando de convencerlo de que hay que terminar con la explotación de los indios. Sobre todo con la encomienda. Nosotros no hablamos de la encomienda, yo me la salteé en realidad, fui a la mita. En realidad lo primero que hacen los españoles no es la mita, no es la encomienda. Me lo salteé, pero bueno, vamos a recuperarlo. Lo primero que hacen los españoles es la encomienda. ¿Qué es la encomienda? Los conquistadores llegan a América, derrotan a los pueblos, y lo que hace el rey de España es encomendarle a estos conquistadores a los pueblos de indios. Es decir, le encomienda, por ejemplo, a Cortés, el rey, después de conquistar México, le encomienda a los aztecas. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir que el rey le encomienda a los aztecas a Cortés? ¿Qué tiene que hacer Cortés con estos aztecas? Evangelizarlo. Entonces, la encomienda es, por un lado, el conquistador tiene el deber de evangelizar ese pueblo que le encomendaron. Pero también tiene una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación que tiene? Usarlo como mano de obra. Les puedes traer tributo, los puede poner a trabajar. Entonces, eso sería la teoría. El rey le encomienda al conquistador un pueblo de indios, el rey le encomendó a Cortés a los aztecas, que los tiene que evangelizar. Y les puede exigir o extraer tributo, trabajo y material. La realidad, ¿cuál es la realidad? ¿Qué termina pasando con esto? Los explotan. Los explotan, los evangelizan. A mano poder. Sí. A mano poder. Bartolomé de las Casas era un encomendero. El tipo libera a los indios que tenía encomendados, se mete a un convento y se va a España a hablar en las cortes del rey, a decirle, escúchame, Carlos, esto no es así. Los encomenderos no están evangelizando, están matando a los indios, están destruyendo. Y los indios son personas humanas y pueden ser evangelizadas y pueden convertirse en buenos cristianos. ¿Entiendes? Con lo cual no podemos andar matándolos. Ese debate que se va a dar en la corte de Carlos V tiene que ver con este tema. ¿Los indios son humanos? ¿Se los puede evangelizar? ¿O son animales y solo se los puede explotar? Y eso se discute de verdad, ¿sí? Porque así como las casas dice, son humanos y hay que evangelizarlos, Sepúlveda, que representa a los encomenderos, y el fraile, dice, no son humanos, y por lo tanto no se los puede evangelizar. ¿Se entiende? Ese debate, esa discusión, termina fallando. Del alma, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo decías? La cuestión del alma. Claro, se discute si los indios tienen o no alma. No sé si se escuchó, pero la cuestión del alma. Sí, sí se escucha. Exactamente, se discute eso, si los indios tienen o no alma, y por lo tanto, cómo hay que proceder. Esa discusión termina el rey fallando a favor de las casas. Es decir, el rey dice, los indios tienen alma, son humanos, se los puede evangelizar, con lo cual hay que limitar a los encomenderos, hay que quitarles a los encomenderos este control que tienen de los pueblos. Primer tema. Es decir, como que limitan al encomendero. Ya el encomendero, a partir de esta decisión, estamos en 1600 y pico, no puede seguir viviendo con los indios. Tiene que vivir en un pueblo de españoles y los indios en pueblos de indios, para evitar esta explotación. ¿Se entiende? Sí. Y bajan algunas restricciones, ¿no? Al ver la explotación, mandan visitadores que ven la explotación, lo que estaba sucediendo,
y como que le pone los puntos, que porque supuestamente, además de explotarlos, debían darle protección, debían evangelizarlos, educarlos. Exactamente. Encima hasta había que darle un estipendio, un pequeño sueldo le tenían que dar, que obviamente brillaba por su ausencia, ¿no? No, y aparte le daban, o sea, el indio, el nativo le tenía que dar un tributo como impuesto a esa protección y a que ellos lo evangelizaban y los cuidaban. Aparte de que lo explotaban, le sacaban un tributo, un impuesto. Exactamente, en realidad, sí, es como ustedes dicen. Los encomenderos, los conquistadores, lo que quisieron hacer fue un sistema feudal como existía en España, en Europa. Es decir, querían transformarse en señores feudales. Señores feudales que sometían a los campesinos indígenas a una especie de servidumbre. Vieron que en Europa todavía existían los señores feudales y la servidumbre. Entonces quisieron hacer lo mismo. Quisieron transformar la encomienda en una especie de señorío y a los indios en siervos de la tierra de por vida. La corona española, como ya estaba en otra etapa, en la etapa de las monarquías, no quería perder el control de América, quería que América quede bajo control de estos señores feudales. ¿Entiendes? Por eso lo que hace la corona es limitar el poder de los encomenderos para evitar que se transformen en señoríos. ¿Cómo limita? Por un lado, con esta decisión de decir, bueno, los indios son humanos, tienen alma, a los encomenderos hay que quitarles el control y quitarles el poder sobre los indios. Van a poder seguir extrayendo los recursos, pero van a tener que vivir en un pueblo de españoles y los indios en pueblos de indios, separados. Y además, la encomienda se va a poder pasar durante 3 generaciones, pero después va a volver a la corona. ¿Qué quiere decir eso? Cortés, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba hacer con los aztecas? Explotarlos, extraerles recursos, someterlos, enriquecerse. ¿Pero qué esperaba para sus hijos? ¿Qué esperaba Cortés para sus hijos? Un título de nobleza que pudieran seguir. Exactamente. Claro, esperaba que sus hijos también en algún momento fueran encomenderos o se quedaran con esas tierras que habrían pertenecido a Cortés. Exactamente, como los O sea, señores. que se buscaba perpetuar el poder, digamos. Exactamente. El señor feudal le hereda a su hijo y su hijo a su nieto, es el señorío. Es mantener la propiedad privada en su poder. Entonces, y si pasaba eso, para la corona era un problema. Porque Perdían poder. ¿Eh? Perdían poder. Claro, la corona no iba a poder controlar América. En definitiva, América la iban a controlar los conquistadores. Y la corona no quería eso. Por eso, justamente, es que va tomando ciertas decisiones. A partir de 1630, en las cortes se resuelve, primer tema, que los indios son humanos, que no se los puede explotar, que la encomienda no puede durar más de 3 generaciones, es decir, el encomendero le puede dar a su hijo y a su nieto la encomienda, pero después la encomienda vuelve a la corona. Es decir, esos indios vuelven a la corona. ¿Se entiende? Sí. No puede ser a perpetuidad, digamos, la encomienda. Con lo cual Cortés le puede heredar esa encomienda a su hijo y a su nieto, pero no puede seguir. Pero ahí corta. ¿Eh? Exacto, se corta eso, ¿sí? Y por otro lado, se decide que se van a empezar a mandar funcionarios a controlar lo que está pasando en América, que se van a organizar virreinatos, es decir, ¿por qué es importante organizar virreinatos? Porque el virrey de Perú y el virrey de España no son encomenderos, no son conquistadores, son funcionarios. De la corona. Son funcionarios de la corona, están ahí para trabajar. A la corona le sirve tener a alguien ahí en el territorio para que controle todo. Y por eso la creación. Entonces, el conflicto que la corona tiene es con los conquistadores, para someterlos y para que América sea de España y no de los conquistadores, ¿entienden? Por eso crean los virreinatos, el de Perú y el de Nueva España,
y llevan virreyes que son empleados de la corona, son funcionarios de la corona. Y que cuando termina su trabajo tienen que ir a España y le hacen un juicio de residencia. Un juicio para ver cómo ejercieron el cargo. ¿Entiende? Bueno, con respecto a Una las... pregunta. ¿Eh? Una pregunta. ¿Puede ser que los españoles decidan esto para los encomenderos porque formaban parte del contrabando? No, el tema con los encomenderos no es el contrabando. El tema es, como te digo, es que los encomenderos se transformen en un nuevo señorío feudal, a los indígenas en campesinos, y ellos se queden con el control de América. Y la corona lo pierda. Ese es el problema con los encomenderos, ¿entiendes? La corona lo que quiere es justamente ser una monarquía, un estado que controle América como un digamos. Y no que sea un señorío feudal. Ese es el conflicto. ¿El perrito es suyo, profe? ¿Alguien puede callar el perro, por favor? Cierren el micrófono porque hay un perrito que quiere... Mándalo a la cucha. Pero no le entendemos lo que nos dice todo esto. Parece una amarilla porque cada vez que ladra se ve la imagen de ella. Sí, obvio. Bueno, a ver, entonces. ¿Qué pasa con, dijimos, el compañero había hablado de los esclavos? Justamente, ¿qué dice de las casas? Los indios tienen alma, por lo tanto, no pueden ser esclavizados. Hay que tratarlos como súbditos de la corona, es decir, como hombres libres. Al tener alma, son súbditos y hombres libres. Al ser hombres libres y súbditos de España, no se los puede esclavizar. ¿Sí? Obviamente, los españoles cuando la corona resuelve eso, dice, bueno, a ver, si los indios son súbditos, y son libres, y son hombres, ¿a quién traemos para hacer este trabajo tan duro? ¿A los negros? A los negros, dice. En África hay unos negritos que no tienen alma, y que por lo tanto eso sí se los puede explotar. ¿Sí? Entonces, de las casas que defendió la libertad y la igualdad de los indios, se apoyó en la esclavitud de los negros. Entonces la decisión de la corona es, bueno, como los indios tienen alma y son humanos... Tengo una pregunta, profe. Sí, pregunte. Usted habló de que la discusión se torna entre si son esclavos o no, o si tienen alma o no. Pero también escuché decir a un profesor que en esta discusión se torna más que nada en los papeles y que a la hora de situarnos en la realidad, los indios siguen siendo esclavizados laboralmente, pero en los papeles, entre comillas, siguen siendo considerados humanos o con alma, mientras que los negros ni en los papeles ni a la hora del trabajo son considerados como humanos o personas. Claro, es decir, Decían que los monos eran más humanos que los negros entonces, en ese tiempo, ¿no? con respecto a lo que decís vos, Brian, la decisión de la corona es que los indios son humanos y son súbditos, y hay que tratarlos como iguales. Pero en realidad lo que llegan es una especie de solución intermedia, porque dicen que son humanos y son libres, pero como adoran falsos dioses, son como chicos, son como menores, a los que hay que educar. No terminan de estar en un estado de igualdad con los españoles. Le dan una especie de minoridad. Entonces es como un chico, donde vos sabés que el chico es igual a vos, pero igual lo retás. ¿Entiendes? La realidad es que los indios siguieron siendo explotados y sometidos, a pesar de que legalmente eran iguales. Esa es la realidad. ¿Sí? Jurídicamente son libres y son súbditos. Con respecto a los... Profe, Sí. ¿puede ser que los jesuitas fueron los únicos que más o menos defendieron a los indios? Claro, qué momento, ¿no? Los jesuitas van a construir un sistema, es como que en la discusión esta, los jesuitas son los que se paran del lado de la evangelización más... Posta. Claro, es decir, van a convencer de algún modo a los guaraníes de vivir en los pueblos guaraníticos y van a evangelizarlos y les van a dar un sistema de trabajo, es decir, los van a hacer trabajar
y los van a evangelizar, pero de un modo que no es el mismo de sometimiento y explotación que tenían el resto de los encomenderos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero llegan a haber como discusiones y peleas entre encomenderos y jesuitas, ¿no? Sí, obvio, porque se pelea por la mano de obra, por Claro. la explotación de la mano. Sí. Bueno, ¿qué más? Con respecto a los esclavos, a los negros, que lo vamos a trabajar en la unidad 2, ellos son considerados esclavos, como en la época romana, con la misma legislación romana. Un esclavo es visto como una cosa, como un objeto, sin libertad y sin derecho, con lo cual se lo usa, y se lo explota, y se lo vende y se lo compra, el esclavo. Una propiedad. Exactamente. Como eran africanos, como eran distintos, como eran musulmanes, es como que estaba autorizado que sean esclavizados. No tenían ningún derecho. ¿Quién traía a los negros? Los ingleses. Hay diferentes momentos, digamos. Al principio se van a otorgar como permisos a particulares para importar negros, ¿no? Te doy permiso a vos para que importes tanta cantidad de negros. Después van a haber compañías inglesas, holandesas, francesas que se dedican a este tráfico y que hacen contratos con la corona para traficar esclavos. Pero igual es un tema que vamos a trabajar en unidad 2, el tema del tráfico de esclavos. Vamos a laburar bien, así que no nos metamos con eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, primero la encomienda, como vimos, era un sistema en el cual el rey le otorgaba al conquistador el derecho, o le encomendaba, mejor dicho, un pueblo de indios. ¿Sí? La encomienda termina siendo un modo de explotación de la población. La corona, viendo que esto se le va de las manos, decide limitar la encomienda, limitar el control de los encomenderos, y reemplazarlos, y desplazarlos. Y por eso organiza, ¿qué organiza? ¿Las audiencias? Todo el sistema virreinal, todas las autoridades, virreinatos, oidores, visitadores. Ahí en ese momento, cuando se organiza el sistema virreinal, aparece la mita minera. ¿Sí? La mita minera está organizada desde la corona para extraer los recursos de América. Ahora sigamos con la mita minera. ¿Cómo funciona la mita? ¿Cómo dijimos que funciona la mita española? Un sistema de trabajo recíproco. Es la mita común. Cuando La estaba mitad original, sí. la mitad inca. La mitad inca, la mitad española ya no es. Es la mitad común. ¿Qué diferencia es la mita española de la mita inca? Y que la mitad española había le exige un trabajo forzado y no hay ningún tipo de reciprocidad. Y redistribución y reciprocidad. Esa. Aparte, el español lo que hace es pedir cada 4 meses. Pide el español, creo, algo así, ¿no? Entonces, la mano de obra. La cambio, mita... creo que era una vez al año. No, eso, lo del tiempo no es igual, son 4 meses al año. Ah. Lo que pasa es que... Hasta que no volvían. Muchos no volvían. Y además dijimos que la mita incaica tenía esa redistribución, es decir... Claro, le hacían fiestas, le hacían caminos, o sea, como que le daban cosas a cambio del trabajo. Y además, mientras el trabajador estaba enrolado, ¿qué pasaba? El Estado incaico le daba de comer, le daba vestimenta. Claro, sí, acá. Pero con la mita española, ¿qué va a pasar? No le daba nada. No le daban nada y las mujeres no le daban nada y tenían que trabajar sus tierras. Entonces, no le daban nada y obligaban al resto de la comunidad a trasladarse. ¿Y qué pasa con las comunidades? Sufren el desarraigo también. Ahora se va a cortar y en 10 minutos nos volvemos a conectar. ¿Sí? ¿Ya pasaron 40 minutos? Sí. Así tengo tiempo de guardar la grabación. ¿Les parece? Listo. Caliente el agua del mate y ahora nos Dale, volvemos a conectar. ¿Listo? ¿10 minutos? Buenísimo. Genial.
¿quedamos enganchados o cortamos y después? Se corta y tenemos que Vamos volver al a almacén ingresar de con el link. la boli, Ah, la tierra. Y después pinchan el mismo link y se vuelven a conectar. Sí. Listo, perfecto. Y si no pueden, tienen que ingresar el ID y la contraseña. La segunda parte también la graba,